Pero te quiero preguntar de otro personaje que es de don Federico Trillo, porque vamos a hablar del Jack, pero ¿le tienes situado a don Federico Trillo? Sí, viva Honduras. Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! Efectivamente, eso ocurrió siendo ministro de Defensa, porque en fin, fue presidente del Congreso de los Diputados, nada más ganar el Partido Popular por primera vez en 1996, cuando hizo su famoso comentario del mando huevos sin saber que estaba el micrófono abierto, y fue mucho más penoso que siendo ministro de Defensa y por tanto máximo responsable del Ejército, pues dijo, estando de visita oficial en otro país, en el momento en el que mandaban firmes a los soldados, se confundió el país y se mostró que el ejército era disciplinado porque dijeron viva igualmente, aunque luego pues rápidamente le advierten que se ha equivocado. En esa etapa se produce un momento que según la ideología que se tenga se ve como un momento patriótico o un momento ridículo, según se mire, que tiene que ver con la gesta Perejil. Ya que se trata de una ocupación flagrante que infringe la realidad histórica y jurídica, el gobierno de Su Majestad el Rey pide con insistencia a España la retirada inmediata y sin condiciones. Buenos días. El conflicto diplomático con Marruecos se acentúa después de que ayer por la tarde soldados marroquíes invadieran la isla española de Perejil, frente a las costas de Ceuta, y plantaran 2 banderas de Marruecos. Esta ruptura del statu quo, este acto inamistoso, es incompatible con el tratado del año 1991 al que antes he hecho referencia, tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre los reinos de España y Marruecos. Y además es incomprensible que se produzca una actuación de estas características desde el punto de vista de los usos internacionales. Habitualmente en todo conflicto internacional que hay entre España y Marruecos, Estados Unidos siempre se pone del lado de Marruecos. Es algo que ocurre siempre. Por eso, cuando salen los saharauis, pues no parece que los americanos tengan muchas ganas de ayudarles porque se entiende que los saharauis están apoyados por un país que no es amigo de Estados Unidos y en cambio Marruecos sí es un país amigo de Estados Unidos en relación a todo el tema de Argelia, etcétera. Bueno, el caso es que esta fue la única vez en la historia que yo sepa en la que Estados Unidos apoyó la política del gobierno Aznar y por eso se atrevió a mandar allá a unos soldados. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos era el señor George Bush. Ojo, después da igual que el presidente sea republicano o demócrata, Biden, Trump, Obama, que siempre han estado con Marruecos, ¿eh? No ha cambiado. Ya, pero la relación Bush-Aznar iba más allá, ¿eh? Francia nos ha dejado de lado, y tú eso lo conoces muy bien, Jorge, en la crisis de Perejil. Francia sigue el interés nacional francés y de sus negocios, y en ese momento España decide recurrir a Washington para que resuelva el problema, y Washington resuelve ese problema a favor de España, cuando Francia estaba respaldando a Marruecos de un islote de 100 metros con 8 cabras dentro, por un interés económico. Al alba y con tiempo duro de levante salieron 5 helicópteros, 3 helicópteros Cougar, que transportaban 2 equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil. El despliegue militar español es apabullante. Se controla el estrecho de Gibraltar y los cielos. Los 3 helicópteros han lanzado sobre el islote a 40 miembros de la unidad de élite de los GOES, contra 6 infantes de marina mal armados y que duermen al raso. 2 oficiales comienzan el interrogatorio al brigada al mando del destacamento magrebí. No hay audio, no sabemos en qué idioma hablan. El brigada, muy delgado, parece asustado y tiene cara de sueño. Al final acaba encapuchado, como los otros 5 infantes a los que se les esposa en el suelo con unas bridas de plástico. Una práctica de cualquier unidad de asalto con los enemigos capturados. En Madrid a esa hora se recibe la frase más esperada: misión cumplida, sin novedad. Los boinas verdes colocan la bandera española en lo más alto de la isla, en un decrépito tronco de arbusto, y posan encantados. No estoy seguro si este reportaje que hizo Informativos TV5 cuando lo dirigía don Juan Pedro Valentín, que ahora por cierto parece que vuelve a mandar mucho, buscaba elogiar al ejército o no. No lo tengo claro. Sí, yo tampoco, la verdad, porque vamos a ver, está relatando algo tan cutre pero tan necesario, y ahora me explicaré, de la manera que es que le intentas dar un poco de epicidad, pero claro, le metes esos momentos de
la bandera con un maltrecho tronco. Es que yo creo que lo que está es, fíjate, creo que está siendo un poco irónico. Creo que está metiendo un poco de sarcasmo. Teniendo en cuenta la línea editorial que atribuye en ese momento a los informativos Telecinco, me sorprendería que buscaran elogiar. Y además ponen justo antes el corte del señor Trillo en un tono muy épico, como diciendo, mira, es lo que dice. Sí, los vientos de Levante y no sé qué. Eso es lo que ha pasado, porque la verdad, la imagen del enemigo no es la imagen, digamos, más temible que uno espera en una gesta militar. Yo te voy a decir una cosa con todo esto, también lo digo, porque se dice, pues fue una cosa un poco como ridículo, un poco cutrilla, muy como la española, ¿no? Pero te digo una cosa, creo que era necesario. El problema es que esa etapa también es la etapa de la guerra de Irak y al señor Trillo le tocó justificar tanto las tropas que estaban en Afganistán como las tropas que mandamos en Irak de ayuda humanitaria. Ninguna guerra es fácil, ninguna guerra es corta, porque cualquier daño pues pesa como una losa, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión una periodista de la cadena SER, en el fondo era de Radio Alicante, pero bueno, pertenece a la cadena SER, le pregunta al señor Trillo qué pasa con las armas de destrucción masiva y el señor Trillo saca 1 euro y se lo lanza. Tenía yo aquí 1 euro para la primera periodista que me lo preguntara. El euro. Llevo ya una semana guardando el mismo euro para quien me preguntara por las armas de destrucción masiva, pero como he sabido que empiezan a perder interés, se lo ha ganado usted, luego se lo doy. Uno no, 17. Y se consideró que eso había sido una falta de respeto. Él dijo, era solo una broma. No sé si será como lo que le ha pasado a don Miguel Ángel Rodríguez en el momento de grabar esto, que le mandó un mensaje a doña Esther Palomera al diario.es diciendo que iba a su periódico iba a ser triturado después de lo que están publicando ahora contra ellos en Madrid. Y dijo, era una conversación entre amigos. Pues no sé si en el fondo el señor Trillo también consideraba que lanzar 1 euro era una broma de amigos que se magnificó. Yo quería preguntarle en primer lugar si considera que la libertad de expresión en España, en nuestro país, vale 1 euro. Mire, el incidente de ayer se produjo en un desayuno en el que presenté el programa electoral del Partido Popular que se había aprobado el día anterior en Madrid. Por tanto, como usted puede comprobar, pues en un ambiente informal y distendido, en el que me permití una broma que lamento que se haya malinterpretado y desproporcionado. Yo expresé que le hubiera cesado automáticamente el día que hizo lo del euro a un periodista. Me parece que para un gobierno que tiene el poder, que es responsable políticamente, que dirige un país, el respeto a la ciudadanía es esencial. Y quien no respeta de esa manera un medio de comunicación, a un periodista, es que no está respetando a los ciudadanos. El problema no es del periodista o para el periodismo. El problema es que eso es una falta de respeto absoluta a los ciudadanos. Hombre, yo creo que es una broma mal interpretada y que el señor Trillo ha demostrado a lo largo de su vida los conocimientos, la inteligencia y el fair play suficiente para saber qué es lo que hay que hacer en estos casos. Por tanto, yo me quedo con que es una broma mal interpretada. Yo creo que los políticos deberían, en general todos, esas gracias. A veces es que creo que se sobreestiman como humoristas, de verdad. Lo comenté en el día de Pablo Iglesias cuando le llevó los Juego de Tronos al rey, que fíjate, no se me podrá decir a mí que soy monárquico ni mucho menos, todo lo contrario, pero me parece una falta de respeto en una situación de protocolo total el llevarle los DVDs de Juego de Tronos al rey, ese tipo de faltadas para hacer la broma, para hacer la gracia. Deduzco que lo de que lanzar 1 euro no te pareció horrible. Por mucho que intentes hacer una broma, es un menosprecio. Es lanzar dinero a alguien es menosprecio. Así de claro te lo digo. Otra cosa es que, fíjate, con todo, si lo que hace es que... Es decir, tú a veces en su mente sonaba genial. Sí, en su mente sonaba espectacular. Te digo una cosa, si podía haber hecho una cosa, podía haberse levantado y decir, mire, le voy a dar, tenía preparado este euro, pues se lo doy tal y cual, pues y se lo da en la mano. Hubiera quedado con más estilo. Pero el tirarlo... Ya, me da igual. No, esa es la forma también. O sea, pero vamos, de ninguna manera. Cualquier cosa que hiciera vinculado a lanzar 1 euro, yo creo que ya iba a quedar Intento darle decir, venga, ¿cómo lo podía haber hecho que hubiera tenido gracia? Pero repito. Ya sabía yo que alguien me lo iba a preguntar. Es lo único que se me ocurre para que no quedara mal. Siempre el vil dinero. Bueno, Bill, ¿a quién no le gusta forrarse? ¿Y su caso, caballero silencioso? ¿Por qué le llevan a usted encadenado? Mire, precisamente guardaba este maravedí para dárselo al primer periodista que tuviera bien hacerme esa pregunta.
Este incidente del euro por preguntar por las armas se vincula a otra cosa que no tuvo nada que ver, pero es paralela en el tiempo, que es la tragedia del Jack, que es por la que quería sacar ahora, porque ya que estamos hablando de cosas de la etapa del gobierno Zapatero, no quería dejarme esta del gobierno Aznar. Y es que, como sabe usted, se estrella un avión en Turquía con 32 tripulantes del ejército español. Mueren todos. Parece que el error de la segunda pasada es en la salida, en el giro de la salida, y cuando se va a dar cuenta el piloto, que probablemente esto es aventurar hipótesis que no tienen ningún rigor, pero que lo que se deduce claramente, los que nos cuentan acá, es que el piloto pues se equivoca, en vez de ir hacia el mar, sale hacia la montaña, quizás todavía pilotando de manera manual y directa el aparato, y con esta niebla que aún a estas horas de la mañana no ha despejado, pues imaginemos que en la noche y con tormenta pues fue mucho peor. Y por unos escasísimos metros, por unos 15 metros, pues no pudo superar la cima de esa montaña, ¿no? Ese avión, a pesar de que el señor Trillo dice en una comparecencia que le parece que el Yacolé cumplía los requisitos, luego se ha insistido en que era un avión de muy mala calidad. Y según dicen familiares de los soldados que estaban ahí en ese aparato, decían que ellos mismos decían, esto parece una tartana, esto tiene muy mala pinta, que ellos mismos habían dicho a sus familiares que no se fiaban mucho del estado de ese aparato. Según todos los datos técnicos, el Jack 42D era un buen avión y todo sigue apuntando a algún error humano más un cúmulo de factores negativos como origen de la tragedia. En la casa no te puedes ni imaginar que con un trasto de avión que venían les podía pasar eso. Mi marido, por su trabajo, había hecho un reconocimiento previo del Jack. El día antes del accidente llamó a casa y la primera frase que me dijo fue: reza por mí que este avión es una mierda. Esto es un avión ruso, viejo, destartalado, pequeño, por lo que tenemos que realizar varias escalas para repostar, con el peligro que suponen los aterrizajes. Mi padre nunca nos decía nada a la familia para no preocuparnos, pero un compañero que estuvo con él en la Antártida le mandó un email que decía lo siguiente: como te puedes imaginar, no son aviones nuestros, sino alquilados a un grupo de piratas aéreos que en condiciones límites transportan nuestro material y personal. Te hablo de los Tupolev, Yakolev, etc. Con solo ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina de la tripulación te empieza a dar taquicardia. No entiendo cómo compaginar, no sé cómo compaginar el sentimiento antimilitarista, el sentimiento de que no cabe invertir en defensa, no cabe dar más dinero para comprar armamentos, ni para comprar aviones, ni estas cosas. ¿Cómo encaja esto luego cuando vemos que cae un avión y somos incapaces entonces de comprender que tal vez si se hubiese comprado, si España tuviese una flota de aviones correcta, presentable, ya no digo correcta, digo presentable, si tuviese más dinero el Ministerio de Defensa, si se hubiese invertido en armamento mucho más de lo que se ha invertido, posiblemente ahora podríamos hacer un programa y estar hablando de otras cosas. Lo cual ya generaba un problema. El gobierno les hace un funeral de Estado, las 32 personas, con 32 tumbas, va el rey, el gobierno, tal, esto es año 2003. Pero ocurre lo peor que podía haber ocurrido para el gobierno. Y es que se descubre que cuando han repartido los restos a los familiares, no coinciden. Se han equivocado en las identificaciones y han dado restos de unos a otros, de otros a unos, etc. Cuando algunos familiares hacen pruebas de ADN, lo cual acredita que estaban viendo cosas que porque eso supongo que lo harían porque algo no les fiarían, o a lo mejor se hacen por defecto y dicen, no, estos su saco, sus restos no son estos, ustedes le han dado los 13 y el suyo es el 19. Con lo cual se arma un pequeño escándalo político sobre ese tema y las víctimas del Jack van a convertirse, digamos, en la pesadilla del señor Trillo. ¡Que tú fuiste un buen avión! ¡Hijo de puta! Los aviones de puta madre que tienen ahí. Ahora para foto, esos aviones, ¿qué? ¡Viva el ejército! ¡Viva España! ¿Cómo va en este avión cuando ha ido para allá? No. ¿Cómo va en esa chatarra? Me enteré que estaba incinerada. Eso fue el golpe más grande, porque no lo asimilo todavía. Que está incinerado, no lo acepto. Nosotros supimos que mi hermano estaba enterrado en Zaragoza
bajo el nombre de José Manuel Sencianes López y que la persona que nosotros teníamos enterrada es José Israel Ferrer Navarro, que es un chico de Albacete. Cuando nos enteramos que nuestro hermano había acabado en Murcia, nos pareció la canallada más grande que nos podían haber hecho, ¿no? Conforme fue pasando el momento que ya pudimos ver el lugar, el mar, la tranquilidad, la serenidad, pudimos nosotros también pues entender que había sido un gesto bonito que le habían dedicado esta familia a su hijo y que bueno, pues finalmente fue con nuestro hermano José y bueno, nos pacificamos, ¿no? Porque pensamos que nuestro hermano José pues al final descansaba en un lugar tan bonito como este, ¿no? Mi marido no era mi marido en realidad, el que yo tenía, y ya me presentó a José Antonio, a su hermana, y yo les dije que no se sintieran con culpabilidad porque ellos pensaban que era suyo, igual que yo pensaba que lo mío era mío, pero estaba hecho y ya no había vuelta atrás. ¿En qué queda la medicina forense? ¿En qué queda la identificación de los cuerpos? ¿A quién dejaron trabajar? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo puede ser que 30 cuerpos no fueran identificados correctamente? Hay que decir que todo esto ocurre justo coincidiendo con el cambio de gobierno. Entra don José Bono como nuevo ministro de Defensa y es el que inicia una investigación de cómo se hizo esto, que el señor Trillo nunca vio bien y siempre vio que era como una venganza contra él, a la que había perdido el gobierno, etcétera. Pero salieron cosas. Y de hecho, hay que decir que el señor Trillo pide disculpas oficialmente por primera vez en julio del año 2004. Durante muchos años posteriores, las víctimas del Jack dirán, y no pide disculpas, no pide disculpas. Realmente sí las pidió, no las pidió en 2003, pero sí en 2004, ya como exministro, sigue siendo diputado del Partido Popular, que fue en esta ocasión en una comparecencia antes del debate parlamentario sobre este tema, pero cuando ya se da cuenta que esto va a reabrirse y le va a perseguir durante bastante tiempo. En la medida en que haya podido contribuir al dolor de las familias, les ofrezco mis más sinceras disculpas de todo corazón. Dada la naturaleza del accidente, la escasez de medios y porque era Turquía la autoridad competente. El Ministerio puso los medios a disposición de las familias para la realización de las pruebas de ADN. Quiero pedir que se deje de utilizar el dolor políticamente. Creo que esto no hace más que añadir más dolor a las familias y está haciendo un daño injusto a las Fuerzas Armadas y a mi partido, el Partido Popular. Ahora que se ven completamente atrapados es cuando salen a la palestra dando la cara y pidiendo disculpas, pero ahora no nos sirve. Si las autopsias eran competencia de Turquía, ¿por qué la firman 2 militares españoles? De alguien de España tenía que ser competencia cuando mueren 62 militares españoles, que no eran 62 cajas de cartón lo que se quemaron, eran 62 cuerpos de 62 militares españoles. Quiero recordar al señor Trillo que el único que está haciendo daño a las familias, a las Fuerzas Armadas, a la sociedad, incluso al Partido Popular, es el mismo, porque desde hace ya tiempo está practicando una política basada en la mala fe, en la prepotencia, en la indecencia, en la mentira, en la falsedad y sobre todo en la traición, porque creo que no hay mayor traición que no respetar la memoria de los muertos y privarles de su identidad como ha hecho. Es un error, evidentemente. O sea, pues el gobierno se equivocó, hablamos aquí de un fallo humano, una torpeza muy, muy gorda, lo que sea, lo que sea. Lo que Trillo tiene que hacer en ese momento es pedir perdón antes y apechugar. Claro que el gobierno siguiente puede utilizarlo, tiene todo el derecho a abrir una investigación y tú puedes decir, hombre, y también lo están utilizando con fines partidistas. Ya, pero creo que en este momento José Bono lo que está haciendo es lo que tiene que hacer también. Que le beneficie evidentemente políticamente para machacar aún más al partido saliente y que se vea que ellos son los buenos, por supuesto, pero eso Trillo no puede decirlo en ningún momento. Eso es un error. Cuando tienes un fallo como este, que es humano, por supuesto, humanísimo, te queda decir perdón y asumir todo, pero desde el primer momento, cuando te cuento, esos balones fuera. La investigación que lleva el Ministerio de Defensa con el señor Bono acaba en un juicio penal,
contra los militares españoles que hicieron esa identificación express, que encabezaba un entonces coronel, luego general, Vicente Navarro, que se sentaría en el banquillo de los acusados. General, ¿me puede confirmar que todos los cadáveres que están enterrados es correcto su nombre y apellido? Bueno, si no, no hubiéramos vuelto hasta acabar con el tema ese. Te lo afirmo, claro. Si no, insisto, hubiéramos ido trabajando hasta disipar cualquier tipo de duda. Pero la acusación que había, aunque nunca llegó al terreno penal porque nunca se pudo demostrar, era dar a entender que el gobierno había dado la orden o la presión incluso de cuanto antes, venga, queremos esos cadáveres aquí, ya. Esto tiene que quedar cerrado en 3 días. Aquí, funeral de Estado, todos los honores y nos olvidamos del tema cuanto antes. Ese es por lo menos el relato que construyó el Partido Socialista y las propias víctimas, lo que entendían que había pasado y por lo tanto entendían que ahí derivaba una responsabilidad política directa del ministro de Defensa, que es en quien personalizan todo este asunto. Ese avión no podía volar. No debió volar porque tenía 2 averías graves que al menos una de ellas le impedía ser utilizado. El ahorro por cambiar un avión no llegaba a 1 millón de pesetas. Sientan por un momento que tuviesen un padre, sí, déjenme, o un hijo, que se lo hubiesen entregado en un ataúd cerrado, donde les dijeron que no podían abrirlos. Hay gentes que quieren el día 1 de noviembre y todos los días que vayan al cementerio saber a quién le llevan las flores. Hoy es la hora y el lugar de la verdad. Señorías, se me ha acusado de contratar aviones basura, de ignorar y ocultar las quejas y de organizar unos funerales a sabiendas de que había errores en la identificación de los restos. No hubo ninguna queja. No se conocía, señorías. No conocía el ministro ni la cúpula política las quejas. Trillo, al final del debate, era recriminado. A la salida de todo y para todos, abono las flores. Al Partido Popular, las espinas. Y Zaplana salió del Congreso en mal momento. Reproches muy duros tras una mañana de nervios. No se ha oído, las víctimas al acabar han ido a darle flores a don José Bono y una de ellas se ha acercado a don Eduardo Zaplana, diputado del Partido Popular, le ha dicho: mi marido murió en el avión, eres un sinvergüenza. Al señor Zaplana, entiendo que por ser del Partido Popular. Miren, señorías, decía antes que habían explotado la tragedia y algo peor. Sembran ira y odio frente al gobierno y al partido que lo sustentaba entonces. Y esa conducta, sinceramente, me parece miserable. Me parece miserable siempre, pero en cualquier caso es además irresponsable cuando es alentada desde el gobierno frente al partido que le antecedió en el ejercicio del poder. Cuando tuvimos nosotros la responsabilidad de gobierno, bien saben que actuamos de forma distinta, de forma bien distinta. Les recuerdo que en el año 96 eran muchos los españoles que reclamaban justicia y que se investigasen con todas sus consecuencias los crímenes del GAL. Y el GAL no era un error. El GAL era una monstruosidad, no era un error, era una monstruosidad. Incompetentes, os daban igual los muertos. ¡Miserables! ¡Utilizar los muertos de esta manera! ¡Qué falta de respeto a los muertos! ¡Saca a todos los muertos! ¡Los del GAL también! Silencio, por favor. Estaba escuchando, si me estaba imaginando que uno pues está en el cargo de ministro de Defensa y le cae un avión. Por más que ese avión sea una chapuza de avión, pero dices, ¿había voluntad de que ese avión cayese? No. Que se puede hacer política contra Trillo porque cayó el avión, cosa que ya se hizo desde el primer momento. Sí, que uno decía, pero bueno, si eso es mala leche, eso le puede pasar a cualquiera. Sí, y en cambio después, en esa cosa hecha con santa desvergüenza, hablando de la cuestión opusdeística, de quererlo solucionar y tapar, en esas irregularidades, en ese nefasto procedimiento seguido después, yo no entiendo cómo su conciencia no le hace... Claro, como no es hay... decir, perdón, me he dado cuenta de que se hizo muy mal todo esto y voy a tomar un descanso. Tienen todo que perder en ese momento. Por eso te digo que hay que ser muy inteligente. Entrar en un debate de esto
por muy fácil que sea, porque Bono está en su momento, y no es solo la investigación, es de un demagógico, cuando empieza, es cabreante. Claro que tiene razón Trillo cuando dice que está utilizándole partidistamente o políticamente todo este tema, pero ellos no pueden entrar en este debate porque al final van a tener todas las de perder. Entonces, hay que ser muy inteligente a la hora de gestionar este tipo de debates. Pero es que usted lo ha dicho antes, hay una coincidencia. Puede ser que haya un interés del Partido Socialista Obrero Español, pero es evidente que también había una obligación. Es decir, ya que vosotros no habéis dado la imagen de que investigáis aquí qué había pasado y que se había hecho mal, pues lo voy a hacer yo. Que es claro. Con lo cual, perdona. Había que hacerla, porque si lo hubiera hecho en la etapa del ministerio... O sea, entiendo que Trillo tiene dos problemas. Uno, la parte de los aviones. Pues venga, es que la cúpula política no sabe qué avión se contrata, tal, yo no sabía que era mala calidad, nadie me dijo que no funcionaba bien. Pero segunda parte, la de la identificación. Me cuesta mucho pensar que el señor Trillo dé la orden de que se identifiquen mal los cadáveres, porque entiendo que nadie más lo hace adrede. Pero no sé si él es el culpable o no, eso lo sabrá solo él y su entorno, el que dio la orden de cuanto antes aquí los cadáveres. Supongamos que no ha sido él y que ha sido por pura ganas, que no entiendo por qué, de los militares que lo hicieron, del entonces coronel luego general Navarro. Aunque así fuera, cuando ya se entera de, oye, que ha habido errores, tienes que dar la imagen de decir 1000 perdones, purgamos a todo lo que haga falta, tal, que solo se entiende en que estamos en un ambiente muy preelectoral. Se acercan las elecciones de 2004 y no interesaba. Con todo, llega Bono y dice, bueno, pues ya que lo has hecho tú, lo voy a hacer yo. Sabiendo que además ya no tiene nada que perder porque ya no es su cúpula política ni su cúpula militar, es lo contrario. Es una cúpula que viene con ganas. Pero en ese debate parlamentario estaban las víctimas abucheando al señor Trillo, luego abrazándose con el señor Bono, y es la parte que más me cuesta decir, porque están entrando a fin de cuentas en que entre el señor Bono me parece bastante lógico. Que entre ellas, en cuanto a declaraciones, vale, pero verlas en el Congreso me resulta un poco violento, porque, por ejemplo, luego hubo una comisión de justicia para evaluar el tema, donde otras estaba el señor Trillo, que seguía siendo diputado, y otra vez aparecieron dentro del hemiciclo las víctimas para abuchear al señor Trillo y hacerle un pequeño escrache. Y, por cierto, con las cámaras de televisión que tienen que estar avisadas para poder grabar el momento de la secuencia cuando le pillan frente al ascensor. Eso no me creo que ocurra si no ha habido alguien que haya tutelado ese encuentro. Nadie puede ser condenado sin ser oído. Ese es un derecho fundamental. Un derecho que nos afecta a todos, incluso a quienes ustedes consideran un miserable. Yo no voy a ser el chivo expiatorio. Es muy fácil acusar durante años, durante meses, cada día, y ahora no dejar que uno tenga siquiera el derecho a defenderse. Eso es muy sencillo. No, señorías, aquí tienen que quedar dicho las cosas claras. Podrá haber errores en la identificación, los hubo, pero no se puede creer que por ese error final todo esto sea una cadena de errores que ha causado la muerte de 62 españoles. Eso no es verdad. Esto se está convirtiendo en un tribunal de inquisición, Y aquellos que se saben que no son culpables aguantan lo que quieran. Léase Job o léase Cristo, lo que quieran, pero se saben no culpables y buscan hasta el final la verdad. Y créanme, señorías, que yo buscaré la verdad hasta el final del día. Y no ha contestado las Recibió a su padre, y usted lo sabe. Y cuando hizo usted comunicó el nombre de la comisión, si quieren hacer la cita. Pero hizo... No, hay que contar la verdad entera. Hay que contar toda, a ver si deja de seguir cobrando porque no está cobrando. Que dé la cara, y que pida perdón a la cara. No merece representarnos como españoles, no merece representarnos. Yo represento, pero también respeto usted a las personas españolas a los que represento. Usted debe dimitir, pero además con su propia conciencia, no tiene conciencia. No es capaz. A la cara no, nunca actúa a la cara. No, a la cara no, ahora tiene... Desde luego que no. Pues qué desagradable. Y qué forzado también, ¿eh? Y qué forzado todo. Dejando al margen que siempre se sabe que cualquier persona, y más cuando sabes que gente habla desde el dolor, como sin duda habla una persona que ha perdido un hermano, o que ha perdido un marido, o que ha perdido a un hijo, no entiendo esa secuencia. O sea, no tengo la impresión de que yo pudiera, si me cuelo en una comisión como invitado, en una comisión de justicia o de cualquier otra comisión del Parlamento donde
ya es complicado acreditarse como invitado, porque como invitado entiendo que en el Pleno sí haya invitados en la tribuna ahora, y aún así también hay que acreditarse para ello. ¿Cómo es posible que acaben siguiendo a un diputado hasta el ascensor? Con tanta facilidad y también la sensación que tengo yo aquí también de preparación y de pacto, lo hemos hablado en otras piezas, lo fácil que es atentar contra un político realmente, pero en un momento como este, Trillo debería estar ciertamente protegido. Parece que es como una especie de escrache controlado. Sí, ¿sabes dónde? Pasó de allí, pero era simplemente que queríamos decirlo a la cara. Pero... Sí. Que yo creo que se buscaba la imagen de ese momento, la foto. No sabes si hay más personas aparte de estos 2 o 3. Me llama la atención que le dice a una de las víctimas, algo así como que debe ser, entiendo, hermano de una de las víctimas, como decir, mi padre, yo hablé con su padre, como decir, ya hablé con su padre y usted nos está contando todo lo que pasó allí, que es curioso, porque desde entonces se conocían de antes, como decir, como que había tenido alguna reunión, se ve con él y deduces que entonces no iba a acabar bien la cosa. Pero el concepto dicen, usted no merece representar como diputado. Eso lo decía mucho el señor Sardá en Crónicas Marcianas. El señor Trillo no merece seguir siendo diputado ni seguir cobrando dinero público como diputado. A lo cual dice, usted no merece representarnos. Y entonces dice el señor Trillo, ya sé que a usted no le represento, pero respete a los que sí represento. No sé si compras el argumento de alguno de los dos. Vamos a ver. Si no se trata de comprar argumentos, tienes que entender que lo que dice una persona dolida por una situación de estas, y bueno, en la tesitura que sea, tú no puedes enfrentarte o contestarle o intentar argumentarle. No puedes intentarlo. Es que eso ya te hace perder totalmente. No puedes decir eso. Repito, que queda solo agachar la cabeza, decir, lo hago lo mejor que puedo. ¿Tendría que haber sido como diputado? ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? Pues mira, posiblemente sí. Pero por un error, porque es un error humano muy gordo, cometido, que no ha gestionado debidamente y ya está. O sea, posiblemente sí. Escucha esta llamada. Mire, yo soy hermana de uno de los fallecidos. Le desearía al señor Trillo que lo enterrasen en un nicho y se lo comiesen los gusanos, pero vivo. No, eso no. Porque esto es horroroso. Sí, pero y encima que se rían de nosotros. No puede ser así. Es que... Yo lo que pregunto es, ¿cómo de mal tienes que generar una historia para generar tal grado de ira en estas personas? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, sí, es que yo creo que todo el mundo contribuye a ello. Contribuye el PSOE, en este caso contribuye Bono con el rollo de la utilización partidista, pero contribuye Trillo y el PP en este caso con su defensa entrando al trapo totalmente. Entonces, entre todos, digamos que Trillo acepta ese rol de que soy el enemigo público número 1. Lo acepta, por desgracia lo acepta. Cuando... Repito, es todo mucho más fácil. Decir, nos hemos equivocado, hemos sido unos palurdos, lo hemos hecho muy mal, lo que sea, intentamos hacerlo de esta manera porque pensamos que a lo mejor nos equivocamos. Ya está. Es que, claro, te respondo, a mí no me parece o sea, la dimisión como diputado, que es la renuncia a seguir ejerciendo la política, en el fondo lo que está detrás de esa petición, no sería necesaria si hubiera habido una dimisión como ministro de Defensa, porque quizá era ese cargo. Claro, a eso me refiero, perdona, a eso me refería. Sí. Pero claro, como esto salta cuando ya ha dejado de ser ministro porque han pasado las elecciones del 11M y por tanto han perdido solo les queda pedir la dimisión del único cargo del que puede pedir. No, como diputado no tiene mucho sentido. Claro, vale, perdona. En mi cabeza cuando me lo preguntabas pensaba en ministro de Defensa. Efectivamente, como ministro de Defensa tiene todo el sentido. Como diputado, la contestación de Trillo tiene todo el sentido. Oiga, ya sé que usted no le represento, pero... Yo estoy aquí porque represento a otras personas. Es evidente, pero es que sigue entrando al trapo y el entrar más al trapo le hace ser más villano, por desgracia. Inmerecido, repito, el grado de villanía que le asignaron. En las tertulias de Crónicas Marcianas era interesante la postura de don Salvador Sostres, que se pelea mucho con doña Pilar Rahola, que aparte de decir que le sorprendía que se estuviera pidiendo siempre dice, ¿cómo me sorprende que pacifistas como vosotros critiquéis el estado del avión? Pues esto es lo que pasa cuando se pide recortar el presupuesto militar, que se enfadó mucho. Tú me dices que el discurso antimilitarista no quiere que haya... Tú no quieres, o sea, tu discurso lleva esto. Tu discurso lleva esto. Tú no sabes lo que... Eso me parece no solo demagógico, eso me parece miserable. Pero dijo otra cosa que te pongo sobre la mesa, que es
si el mayor reproche que sea, digo, el dolor, decía el señor Sostres, el dolor de las víctimas es por haber muerto, por haber muerto sus seres queridos, como decir, el dolor lo iba a causar, ya estaba causado por el hecho de que hubieran muerto. El tema del error en la identificación de los cadáveres, decía él, le parecía algo dentro de lo desastroso, más anecdótico, y decía, y más aún para vosotros, decía el señor Sostres, como Rahola, Ramoncín, que no sois creyentes, que os tiene que importar que coincidan o no coincidan. A lo cual me sorprendió el argumento de don Boris Izaguirre, que es, bueno, pero Trillo sí es creyente. Dices, creo que no ese es el foco de la cuestión. Y dice Ramoncín, sí, él es de misa diaria. Y se me muere mi hermana o mi padre o mi madre y es una cosa tan lamentable y terrible como esta, tan terrible como esta. Yo lo que querría, me imagino que lo que querría es que cuanto antes acabáramos con todo esto. Y si mi hermano se ha muerto, que no tengo hermano, se ha muerto en cualquier sitio y entonces yo tengo que pasar por el trance, por la incomodidad, por el dolor terrible, no solo de pasar por la pérdida de hermano, sino de tener que ir a reconocerlo o a identificarlo. Entonces yo creo que esto es mucho más duro. Entonces, la estrategia del gobierno, desde mi punto de vista, ¿cuál fue? Decir, bueno, como al final da lo mismo, porque enterrar a alguien es una cosa perfectamente simbólica, que no tiene valor más allá del símbolo. No tiene valor más allá del símbolo. Pero precisamente todos los que no sois católicos en esta mesa aceptáis que los rituales estos no tienen el ministro de Defensa sí era católico. Pero fíjate, y ese señor, ese ministro de Defensa como católico, ha irrespetado una de las litanías más importantes, una de las liturgias más importantes de su religión. Estamos hablando de un ministro que es de comunión diaria, ¿eh? Entonces yo de Trillo prefiero casi no hablar. A mí Trillo me parece en esos momentos un personaje deplorable. Y era muy de cómo derivaban los debates de Crónicas, pero te pongo el concepto de la cuestión de si dentro que Sostres buscaba, digamos, su vena polemista, que ya jovencito la tenía. Vaya debate tan absurdo. No hace falta ser creyente o no para tener un apego, me da igual, hacia la carcasa de la persona que ha muerto. O sea, en fin, no sé, precisamente justo por no ser creyentes, tal vez tengan un poco más apego por la parte física o material que ha quedado, por esos restos. Entonces, ¿qué me estás contando? Tal vez podrías decir, no, si fueran creyentes, les daré igual que pase con los cuerpos, lo importante es el alma que se haya salvado. Has entrado literalmente en el tema teológico, qué interesante, eso me recuerdas a uno de mis parientes. Pero la parte que decías, él venía a decir, esa ira la han enfocado en este tema cuando en el fondo hubiera habido o no error de identificación. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí lo que me sorprende es que el problema o el cabreo máximo por lo que quieren que se lo coman los gusanos a Trillo vivo parece que va más orientado por el tema de la identificación de los cadáveres que por el tema de tener un avión defectuoso. Es la sensación que tengo. Sí, eso parece. Es la sensación que tengo. Entonces, no sé, y te digo, lo del avión defectuoso puede ser un error mucho más allá, pero lo otro es como, creo que es más efectista para los medios de comunicación. Que sepas que en 2009 el militar señor Vicente Navarro, que ya era general, es condenado a 3 años de prisión por este asunto. Hoy a los familiares no les han dejado entrar en la Audiencia Nacional. En la calle esperaban conocer la sentencia y así por los periodistas se han enterado. A esa hora el general Navarro ya conocía la sentencia, 3 años de cárcel por falsedad en documento oficial. Los jueces dicen que falseó la verdad con conocimiento y voluntad. Sabía que había 30 cuerpos sin identificar y aleatoriamente asignó identidades. Condena también para los 2 militares médicos 1 año y medio de cárcel a cada uno por cómplices porque sabían que con los datos que tenían no podían identificar los cuerpos. No hay años para poder resarcir la inmoralidad que cometió con los cadáveres de unos militares muertos en acto de servicio. Yo satisfecho de todo no estoy, porque yo no tengo nada. A mí me han quitado un hijo. Desde hace algún tiempo faltaba la verdad y no se podía descansar en paz, ni podíamos a las familias conformarlas con una mentira. Ese día, el señor Trillo, que sigue siendo diputado del Partido Popular, ya estamos en 2009, y es además el director del equipo jurídico del señor Rajoy, el que dirigió todo el tema de Gürtel y tal, todo el tema, me refiero a la actuación del PP ante ese caso y tal, y de una rueda de prensa la gente dice, ¿será ahora cuando va a dimitir? No,
va una vez más a reivindicarse y a defenderse. Para los generales que trabajaban bajo su mando, hoy Trillo habla por primera vez. Ni la menor interferencia en la culminación de un largo proceso de más de 5 años. Y máxime, cuando el tribunal no consideró necesaria ni mi testimonio ni el de mis colaboradores civiles. Sostuve entonces que la actuación de quienes habían intervenido en la repatriación de los cuerpos había sido de buena fe en todo momento. No lo ha entendido así la Audiencia Nacional. Tengo que respetar la sentencia, pero no que compartirla. Y solo durante el gobierno del señor Rajoy, que ya llega como ministra de Defensa Dolores de Cospedal, que lo primero que hace es reunirse con las víctimas, y no sé cómo lo hace, que salen todas diciendo esto es diferente, esto es diferente. Que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva del Estado sobre el JAC, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento de una reparación moral, o si se quiere de otra manera, y lo hago con las palabras de otros. Yo no tengo ningún problema y, desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, esta responsabilidad del Estado a los familiares de las víctimas. Así que lo reitero y lo hago de corazón. Que ya parece que el Partido Popular ha considerado que ya va siendo hora de soltar ese lastre. En eso Trillo ya no es diputado, es embajador. Quiero recordar que en Londres sale un dictamen del Consejo de Estado diciendo: certificamos que el Ministerio de Defensa es responsable de la mala identificación de los cadáveres. Fíjate que este dictamen está dando algo que debe ser, y ya ahí comparece Trillo para decir que dimite de embajador de Londres, pero también dejando claro que en todo caso iba a irse de todos modos. Pero bueno, que ya aprovecha el dictamen ese para decir que se va. En los últimos días he pedido al Gobierno que este relevo se produjera cuanto antes, para no interferir en la acción de Gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos. El señor Trillo no ha dimitido. El señor Trillo ha dicho que va a ser relevado. Y exigimos, como decía nuevamente, esa dimisión, y se la exigimos al señor Rajoy. No ha dimitido tarde, sino tardísimo, y en que no debería haber sido nunca embajador. Y que pongan a un embajador, que hay muchos, y hay muchos diplomáticos buenos en este país, y si puede ser, pues que no sea responsable de ninguna desgracia. Que sea una persona decente, que pueda representarnos. Si les vale eso como consuelo a las víctimas, hubo una dimisión 12 años después. Es que no creo que les valga. Es que no creo que les valga. ¿Y sabes qué es lo que creo? Que a las víctimas les hicieron creer que les iba a valer una dimisión de Trillo. Hay que pensar que si hay unos errores... no estamos hablando de un tema, desde mi punto de vista, de corrupción. ¿Sabes? De corrupción política. Estamos hablando de no haber ejercido profesionalmente tu puesto. Pero no hablamos de temas de corrupción. Entonces, para mí es que aquí hay una diferencia. Por eso ese afán en que Trillo dimitiera, yo creo que era lo que le quedaba a las víctimas en este caso. Lo poco que les quedaba para sentir que todo había tenido algún tipo de sentido. Pero a mí, te digo, en el 2012 no valió de nada, y tampoco creo que hubiera valido mucho en su día, sinceramente. Aunque se lo hubieran hecho creer que es así. Lesoto. Mire, ese no lo conozco, yo ese Lesoto. ¿Cómo? Conozco yo a Cherokee, que lo han capturado hoy, pero al Lesoto no. Lesoto no le suena. Pero vamos, es un seguro país. que te ETA, ¿no? No, es un país. Mire, usted es como Burkina Faso, yo creía que era una modelo.